Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. ¿Y cómo es que Él nos bendice? Les voy a dar un secreto a ustedes. ¿Cómo es que Él bendice a una persona? Cuando Él enseña, cuando Él le da la palabra de Él, cuando Él dice, mire, no haga eso que está errado, no haga aquello que no va a funcionar, o haga aquello que usted tiene que hacer, en fin, lo que es correcto. Entonces, Dios nos bendice dando la dirección, orientándonos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces, nosotros hemos hablado de Job y la historia de Job es muy, pero muy, muy gloriosa, muy buena, porque Job es un tipo del Señor Jesús. Es esto. Él es como un tipo del Señor Jesús. Y con este detalle, Job, él era un hombre íntegro, recto en relación a las personas, a sus semejantes. Él era temeroso de Dios, el carácter de él en relación a Dios. Y finalmente, él se desviaba del mal, el carácter de él con respecto al mismo. Él cuidaba de sus actitudes. Él estaba correctamente, él estaba siempre atento para huir del mal, huir de las malas compañías. Usted sabe, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, usted tiene un hijo, una hija, y usted le enseña lo que es correcto a sus hijos. Hay cuando ellos van a la escuela y se mezclan con los hijos de padres rebeldes. ¿Qué sucede? Él termina haciendo lo que es malo, pero usted no le enseñó el mal a él, pero él aprendió en la escuela. Entonces, Dios admiró, elogió a Job, y la Biblia habla 3 veces sobre el carácter de Job. 3 veces. ¿Sabe que 2 veces Dios habló? Y es gracioso. No, gracioso no. Es extraordinario. Dios habla con Satanás. O sea, el Señor del bien habla con el mal. El Señor del mal. Y le dice, ¿viste? ¿Observaste mi siervo Job? Dios llama a Job de siervo. Delante de la cara del diablo, humilla al diablo. Oh, Satanás, ¿usted está viendo? ¿Usted está viendo a Job? Job era un hombre que me agrada. Job era un hombre que yo quería que todo hombre fuese igual, íntegro y recto, o sea, un carácter en relación a sus semejantes. Él era un hombre íntegro y recto delante de sus semejantes, de su prójimo. En relación a Dios, él era temeroso del Señor. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Job era sabio.
Job no tenía facultad, universidad, no tenía una educación esmerada, una universidad, no. Pero Job era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque él temía al Señor. ¿Y porque él temía a Dios? Él huía del mal. No solo hacía lo que era correcto, justo, sino que también huía del mal, huía de las malas compañías. Entonces, Job es un ejemplo para todos nosotros. Es el perfil de un hombre de Dios. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque si Job, viviendo en aquellos tiempos, era íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desviaba del mal, mucho más hoy, que tenemos conocimiento, educación, tenemos escuelas, universidades, en fin, nosotros tenemos todo el confort que el mundo ofrece para el ser humano, nosotros tenemos. En la época de Job no había esto. En la época de Job, él tenía dificultades, naturalmente, pero aún así, por causa de su integridad, por causa de su carácter para con sus semejantes, carácter en relación a Dios, temeroso a Dios, temía a Dios. Y también, dígase de paso, él temía a alguien que no conocía. Él no conocía a Dios, pero él oía hablar de Dios. Y por esta causa, la conciencia de él delante de Dios era una conciencia con temor a ese Dios desconocido, que él no veía, no tocaba, no sentía, pero él tenía conocimiento. O sea, Job tenía una conciencia justa, una conciencia. Él aplicaba aquella conciencia, aquella buena conciencia en su relación con nosotros, en su relación con Dios y en su relación con él mismo, porque él huía del mal. Él no quería manchar su buena conciencia. Entonces, con Job, nosotros aprendemos el perfil del verdadero hombre de Dios, del siervo de Dios. Del siervo de Dios no es porque predica la palabra de Dios. Yo no soy siervo de Dios porque yo predico la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios. No, yo soy siervo de Dios porque yo busco vivir dentro del perfil que Dios me presenta delante de su santa palabra. Obviamente que si yo tomo decisiones erradas, yo voy a cosechar los frutos de esas decisiones erradas, sea que yo sea de Dios o no. Lo que yo siembre voy a cosechar. Entonces, muchas personas hacen caridad, son bondadosas, tienen un gran corazón, pero cometen sus errores. Y todos los errores que nosotros cometemos, cosechamos los frutos. Job cosechaba los frutos de lo que acertaba. Primero era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios sobre todas las cosas. Y huía del mal. Por eso es que Job era un hombre rico, el más importante de toda la tierra. Y vea, Dios habla de él. ¿Observaste a mi siervo Job? Para Satanás, porque nadie hay en la tierra semejante a él. Nadie hay en la tierra semejante a Job. Vea, vea cómo Dios era santificado, glorificado, honrado.
por el comportamiento de Job. Y es esto lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y con un agravante en relación a nosotros. Porque hoy nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios escrita. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, la receta de la vida que agrada a Dios. Y si con la receta que tenemos de una vida que honra a Dios, nosotros no lo aplicamos en nuestra propia vida personal, ahí nosotros vamos a cosechar los frutos de aquello que nosotros sembramos. ¿Entendió, amiga y amigo? Es por eso que el apóstol Pablo, allí a los Gálatas, él les dice, no erréis, no erréis. Dios no se deja burlar, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios no va a soltar su justicia, su integridad, su carácter, lo que es correcto, nunca. Nunca Él va a pasar la mano sobre alguien, no. Cuando Él elogió a Job en la cara de Satanás, Él le estaba diciendo en otras palabras, está viendo, Lucifer, usted estuvo aquí conmigo, usted vio mi rostro, vio mi cara, usted estuvo aquí conmigo, usted era perfecto en todos sus caminos, usted fue creado perfecto, usted era sabio, en el brillo de las piedras andaba, pero mire hoy, ¿dónde está? En el lado adverso. Y usted estaba aquí conmigo. Job, no. Job ni me conocía. Pero vea, Dios le dio una lección de moral a Satanás, porque él era un ángel de luz, lleno de luz, el principal de los ángeles en el cielo. Y él cayó feo, aún teniendo todo a sus pies. Adán y Eva también. Adán y Eva tenían todo a sus pies. Tenían un jardín glorioso. No había mal. El mal no existía. No había muerte. Adán y Eva tenían el dominio de toda la tierra. El dominio. Pero cayeron. También cayeron. Pero Job, Dios muestra, ¿está viendo? Toda la humanidad tiene que saber de esto. Todas las generaciones, desde Adán hasta el último Adán, hasta la última persona, tiene que saber de esto. Que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desvía del mal. Y él no me conocía. Y Dios permitió. Él permitió que le hiciese un mal a Job. Claro, no dejó tocar en la vida de Job. No lo mató. No lo dejó matar. Pero Job fue al fondo del pozo. Porque Satanás lo llevó. ¿Qué fue lo que Job hizo para merecer aquello? Nada. Nada. Él era perfecto. Dios habla que él era perfecto. Un hombre dice así: no hay ningún hombre en la tierra igual a Job, íntegro, recto y que se desvía del mal. Pero Job fue llevado allá al fondo del pozo. ¿Por qué? Porque Job tenía un único problema. Claro, no era un problema de él. Él no conocía a Dios. Él oía hablar de Dios, pero no lo conocía. Entonces, Dios, para revelarse a Job, permitió que el diablo lo llevase hasta
El fondo del pozo fue cuando Job dijo que yo oía hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué maravilla! Amiga, amigo, como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él dice, Dios no se deja burlar, no juegue con Dios, no tiente a Dios, no haga nada de errado, en especial para Dios. No blasfeme contra Dios. No haga eso, porque todo lo que el hombre siembre, todo, eso también va a cosechar. El que siembra en su carne, o sea, el que siembra para sus voluntades, sus codicias, sus concupiscencias, sus vanidades, de las vanidades de su carne, va a cosechar el resultado, la corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. Y ahí él concluye diciendo, y no nos cansemos de hacer el bien. Caramba, hay personas que están en la iglesia, son fieles a Dios dentro de la iglesia, son fieles en el círculo de amistades de ella, pero cuando tratan con una persona extraña, una persona que no se simpatizan, entonces no es lo mismo, no es el mismo comportamiento. Está, está raro, no puede ser así. No puede uno parar de hacer el bien. No podemos cansarnos de hacer el bien, aunque el mal aparentemente prevalezca. Uno tiene que continuar haciendo el bien. Este es el secreto. Este es el secreto para que nosotros vivamos en paz con Dios y con nosotros mismos. ¿Sabe? Jesús nos enseña esto. Él dice, perdonad, porque si usted perdona, usted también será perdonado. En la oración del Padre Nuestro, Él enseña eso. O sea, pero la persona erró, yo sé, pero usted tiene que hacer el bien por ella. Pero esto no es justo. Usted tiene que hacer el bien para ella. ¿Usted va a dar el cambio con la misma moneda? No. Entonces esto ya está errado. Job no practicaba eso. Es muy fuerte esto. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharemos. Si no hubiésemos desfallecido. Entonces, en cuanto tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, hasta aquellos que nos hacen mal. En cuanto tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, pero principalmente a los domésticos de la fe, o sea, a las personas de la familia, nuestros familiares. Pero ni eso a veces nosotros hacemos, ¿no es verdad? Ni a los familiares. ¿Por qué? Porque uno actúa en la carne y no acepta ciertas cosas que contrarían nuestra voluntad. Está errado. Nosotros tenemos que hacer el bien, no interesa a quién. Es lo que nosotros siempre oímos hablar. Haced el bien sin mirar a quién. Esto está escrito en la Biblia. Es esto lo que el apóstol Pablo habla, enseña.
y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, cosecharemos también el bien. Si no, si no hubiésemos desfallecido, si no nos cansamos de hacer el bien. Hacer el bien nosotros tenemos que hacer todo el día, toda hora, todo momento. Hacer el bien. Mirar a las personas con buenos ojos. Si miramos a las personas con malos ojos, ya no estamos haciendo el bien. Tenemos que hacer el bien 24 horas al día. Obispo, pero esto es casi imposible. No, no lo es. Si fuese imposible, Dios no hablaría. Dios no nos daría este consejo, esta educación. Dios no nos pide nada a nosotros que no podamos hacer. O pide. Dios cobra alguna cosa que no podamos hacer. No. Job era un hombre que atendía a la voluntad de Dios. Por eso él era un hombre, era el más importante de la faz de la tierra. Él se volvió el hombre más rico porque él era íntegro, recto y temeroso del Señor y se desviaba del mal. Entonces, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Dios lo hizo el más importante. Eh, el hombre, digamos así, singular en la tierra. Nadie hay como él. Nadie hay como él en toda la tierra. Entendió, mi amiga, mi amigo. Caramba, obispo, pero hay personas que... sí, es verdad, yo sé. Yo sé. Todos nosotros sabemos. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer el bien por las personas malas también. Y si una de ellas nos hace el mal o nos hizo el mal, nosotros tenemos que hacer el bien por ella. ¿Cómo es que yo puedo hacer el bien por una persona que me ofendió, me agredió, que ensució mi reputación? Ore por ella. Oh Dios, bendice a fulano, perdona a Beltrano, etc. Esa es una de las cosas pequeñitas, pero no cuesta nada. Pero es el carácter de la persona que es de Dios. Y si usted quiere ser una persona bendecida como Job, como él fue, si usted quiere ser admirada como fue Job, si nosotros queremos ser admirados por Dios como fue Job, entonces está aquí el secreto: integridad y rectitud, verdad, ser una persona de verdad, íntegro, recto, no solo en el cambio, dar el cambio para las personas en un negocio, no, sino ser correcto en la palabra, cumplidor de sus deberes, íntegros, honrar la palabra empeñada. En relación a Dios, temeroso al Señor. Yo no voy a hacer esto aquí, es errado. Nadie está viendo, pero yo sé que Dios me está viendo. Él está viendo hasta mis pensamientos. Entonces voy a pensar lo que es justo, lo que es correcto. Yo no voy a hacer nada errado, porque yo sé que el Señor me está viendo. Esto es temor a Dios. Y hay muchas otras cosas. Y con relación a uno mismo, huir de las malas compañías, huir de las malas amistades. No, yo no voy. Yo no voy a sentarme en una mesa para conversar con una persona extraña. De ninguno, ni con una persona amiga. Si quiere conversar conmigo, vamos a conversar en un ambiente saludable. Entonces, la persona que teme a Dios, ella cuida de su vida. Ella no cuida de la vida ajena.
ella obviamente que si puede ayudar, va a ayudar, pero la persona ajena. Pero ella es aquella criatura que, porque teme a Dios, yo veo aquí en este tripié del carácter de Job, la cruz, el asta vertical, él temía a Dios. Los dos brazos de la cruz, uno era íntegro y recto en relación a las personas que están con ella, que convive con ella, que convive el día a día. Y el otro brazo de la cruz es huir del mal. Ahí tenemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Piense conmigo, amiga, amigo. Y no nos cansemos de hacer el bien. Pero lo que es el mundo hoy, el mundo es un intercambio. Usted me hizo, usted va a pagar. Voy a lanzar una plaga. Voy a hacer, no. ¿Cómo es que una persona puede tener la bendición de Dios en su vida si ella quiere pagar el mal con el mal? Si la propia palabra de Dios enseña a pagar el mal con el bien. Siempre pagar el mal con el bien. Siempre hacer el bien. Porque a su tiempo vamos a cosechar el fruto de aquella semilla del bien. Caramba. Esto aquí es muy glorioso, es muy bueno, pero es práctico. No sirve que la persona sea religiosa. No sirve que ella sea una oficial de la iglesia y tener un comportamiento diferente de lo que aquí está escrito, del carácter de Job. Dios no se agrada. Dios lo ha bendecido a Job y fue el hombre más rico y sabio. Fue un hombre sabio, rico, poderoso, porque él era íntegro, recto y temeroso del Señor y se desviaba del mal. Después que Satanás lo llevó al fondo del pozo y la mujer de él habló como loca. La mujer dijo, maldice a Dios y muera de una vez, porque vivir una vida llena de heridas, de lepra, oliendo mal, perdiendo todo, perdimos nuestros hijos. Maldice a Dios y muera de una vez. Y Job dijo, no, de ninguna manera. Usted habla como loca, o sea, él estaba huyendo del mal. Él estaba huyendo de la propia mujer, de la locura de la propia mujer. Y entonces fue que luego él pasó por todas las pruebas. Dios lo bendijo en todo, todo lo que él tenía. Él vino a tener nuevamente multiplicado. Si él ya era rico, imagínese la grandeza, la riqueza que él recibió. Amiga, amigo, son consejos de Dios. Esto no es filosofía, esto no fue un filósofo que ha escrito. No, fue el propio Dios que nos hizo llegar hasta nosotros. Fue el propio Dios que nos hace llegar este perfil, este carácter de personas que agradan, que lo agradan a Él. El carácter de Job. Piensa en esto y aplíquelo en su vida. Usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Porque no sirve que usted sea una persona fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, y ser infiel a su vecino, a su marido, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. ¿De qué sirve que usted sea fiel a Dios si es infiel para los otros? Nada. Pero Job era perfecto, era fiel a Dios y fiel a los otros y a sí mismo. Piensa en esto.
Nosotros vamos a hablar más al respecto. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesucristo. Además, hoy es el último día del bautismo en las aguas. Usted que quiera aprovechar, enterrar esta naturaleza mala que usted viene cargando, ese genio malo, ese temperamento difícil, si usted quisiera, entiérrelo hoy. En cualquier iglesia universal del reino de Dios usted no tiene que pagar nada, es gratuito. Pero usted tiene que querer, usted tiene que arrepentirse de esa forma suya de ser. Ahí sí, usted va al bautismo que va a sepultar esa naturaleza humana, carnal, endiablada, para nacer y ser una nueva criatura. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.